partir de ahora daremos comienzo con la clase número 12 de Lucas. La palabra a estudiar en este momento es el capítulo 12 de Lucas. Dice en los versículos 1 y 2 que tengamos cuidado de la levadura. Jesús sana a las personas y lleva el Evangelio. Hubo oposición de parte de los fariseos, pero también reconocimiento de muchas personas. Jesús le dice a los discípulos en ese lugar que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos se trata de la apariencia externa y de ritualismo. En Mateo 16, 11 y 12, habla acerca de las enseñanzas de los saduceos y fariseos como la levadura. En Gálatas 5.2 se menciona que la levadura es igual a otro evangelio. En 1 Corintios 5.6 le dice que son levadura el pecado y la jactancia. Como la levadura hace fermentar a la masa, las malas enseñanzas, las jactancias, otros evangelios, el ritualismo, hace que la esencia del evangelio se corrompa. Por eso, si no se desecha la levadura, no se puede. Porque si hay levadura, el movimiento del evangelismo se corrompe. Sea para el creyente o para la iglesia, es muy importante eliminar esta levadura. Dice en el versículo 2 que todo lo encubierto llegará a revelarse. No es tan importante que los hombres adulen o feliciten. Lo importante es la verdad y la vida interna de cada uno. Teniendo esto, comprenderán esta verdad y podrán verse lo que tiene cada uno. Por eso es importante que los fieles creyentes comprendan esta verdad y den mucho fruto. Tiene que haber una correcta relación con Dios. Es importante que se vaya formando el carácter cristiano de la persona. Porque lo que se ve delante de los hombres es algo externo. Esto es engañarse a sí mismo. Hoy en los versículos 3 al 10, dijo que no tuviera miedo de la tribulación. Que aunque venga tribulación o persecución, no tenga miedo. Dijo que estuviera firme y siguiera la palabra. En la oscuridad, el aposento representa un lugar oscuro. Lo que se ha comprendido en ese lugar de Dios hay que anunciar a otras personas. La verdad que se ha comprendido en este lugar secreto debe anunciarlo a muchas personas arriba en el tejado. En el versículo 4 Jesús dijo, es mi amigo.
Esto es considerado muy importante a todos aquellos que colaboran con la obra de Dios. Es una palabra grande y palabra conmovedora. Dijo que no tuvieran miedo a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Porque si Dios no lo permite, no puede matar al cuerpo. Morir como mártir también está dentro de los planes de Dios. Matar el cuerpo y echar al alma al infierno está en las manos de Dios. Por eso, al que debemos temer es a Dios. La realidad es temporal, lo eterno es la otra vida. Por eso, cuando venga la tribulación, no debe temer y debe sostenerse hasta el final de Dios. Dice en el versículo 6, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? En medio de esta palabra señala el cuidado de Dios por nosotros. Azaria es una moneda. Es la sexta parte de un denario. Es la moneda más pequeña. Gorrión también es un pájaro pequeño. Aunque sea un pájaro tan pequeño y tan débil y tan barato, Dios lo cuida. Nosotros debemos creer en la absoluta soberanía de Dios. Creyendo en esta absoluta soberanía, aunque venga cualquier tribulación, significa debemos mantenernos firmes en la fe. Dios cuida hasta los mínimos detalles, hasta nuestros cabellos. Cuenta hasta las mínimas detalles. Lo controla y provee. Por eso no debe temer al hombre. Hay que creer en su soberanía. Y debemos ir obediente a la palabra y mantener firme en la fe, no perderla. Dice en el versículo 8 que cuando venga la tribulación, dijo que no negará a Jesús delante de los hombres. Los fieles creyentes deben cuidar su fe en su momento de tribulación también. Y aunque venga la muerte y quieran matarlos, también debe proclamar a Jesús. Entonces Jesús también lo reconocerá allá en el cielo. Pero si el fiel creyente, porque quiere vivir un poco más en este momento, cede la fe, Jesús tampoco lo reconocerá en el cielo a esta persona. Hablar mal del Espíritu Santo es lo mismo que blasfemear al Espíritu Santo. Blasfemear al Espíritu Santo, este pecado, es el pecado de no creer en Jesucristo hasta el final. Porque por medio del Espíritu Santo creemos en Jesús. Que el hombre no pueda creer hasta el final es lo mismo que negar al Espíritu Santo. Esta persona no podrá tener perdón de su pecado. Esta persona es no elegido. Aunque por un momento hayamos blasfemiado al Espíritu Santo,
Si nos arrepentimos y creemos en Jesús, no cometemos este pecado. En el versículo 11, cuando venga la tribulación y persecución y sea llevado ante las sinagogas y los gobernantes, que no se preocupe de qué irá a decir. ¿Por qué? Porque Dios estará con ellos. Porque la vida está en la soberanía mano de Dios. Y el Espíritu Santo le ayudará a saber qué decir. Los fieles creyentes son guiados por el Espíritu Santo. Lo que debe decir, lo que es correcto ante el Espíritu Santo. Y decir no lo que no es. Cuando va guiado por el Espíritu Santo, será llenado y conmovido por el Espíritu Santo y sabrá qué decir. Si se preocupa el creyente de qué tendrá que decir, saldrá lo humano y los planes humanos. En los versículos 13 al 21 de la palabra de hoy, habla acerca del rico insensato. En el versículo 13, un hombre vino y dijo que su hermano le había llevado toda la herencia del padre. Parece que no recibió su parte. Por eso vino a Jesús para pedirle que le diga que lo comparta. Esta persona no supo comprender a Jesús, por eso se lo dijo así. Es importante enjuiciar por la riqueza, porque dar lo justo para cada uno también es importante. Pero ese trabajo no es la obra de Jesús. Jesús vino para la redención en la cruz. Y el perdón del pecado para dar vida al que estaba muerto, vino para rescatar estas almas y llevarlo al cielo. Hoy los que viven de lo humanitario, podemos saber los errores socialistas que hay dentro de las iglesias. El cristianismo está para rescatar lo espiritual. Habla del mundo interior, el más allá. En el versículo 15, habla acerca de la insensatez. Dijo que debía abstenerse de toda avaricia. Que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Por eso está indicando y señalando el mal pensamiento que tienen las personas de la dependencia de las riquezas. La vida no está en la abundancia de las riquezas, sino en Dios. Las personas de este mundo piensan que tener dinero puede vivir. Por eso pelean, discuten, muerden, matan por las riquezas. Esto no es camino de vida, sino de muerte. Del versículo 16 en adelante habla acerca de la parábola del rico insensato. Un hombre rico produjo una buena cosecha y ya no tenía cabida en su granero para guardar.
Por eso pensó hacer un granero más grande y poner y almacenar allí todos sus granos y bienes. Este rico insensato se dijo a sí mismo: en el versículo 19 dice: diré, alma mía, ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe, y goza de la vida. Esta persona pensó que los bienes le llevarían a su alma tranquilidad. No había comprendido que los bienes no podrían traerle el gozo y el descanso espiritual. Tampoco había comprendido que la vida está en las manos de Dios. Por eso Dios le dijo que a esta persona necio, insensato. ¿Por qué le habrá dicho que es necio, insensato? Primeramente porque no comprendió que la vida está en las manos de Dios. Segundo, pensó que la vida estaba en la riqueza. Esta persona dio mayor importancia a la vida carnal que a la vida eterna. Esta persona no preparó nada para la vida futura después de la muerte. Vivió únicamente por las cosas temporales de este mundo. En quinto lugar, quiso y se quedó durmiendo en su vida y no de Dios. En sexto lugar, no vivió por Dios, sino por él mismo. Y Dios dijo: esta misma noche te voy a reclamar la vida. Si Dios lleva el espíritu esta noche, esa vida carnal ya no tiene vida, se muere. Y al momento de partir, aunque tenga mucha riqueza, deberá dejar y partir. Pero no pensó en que Dios podría llevar su espíritu. Y vive de esta manera. Esa persona es necia, insensata. Aquel que acumula tesoros para sí. Y en vez de ser rico delante de Dios, son ricos, son insensatos. El que es rico delante de Dios son los que crecen mucho por sabiduría y palabra. Y también acumulan tesoros en el cielo. Los que han salido mal por la justicia y se hacen ricos delante de Dios. Del versículo 22 al 31, dijo que no se preocupara y buscara el reino de Dios. En el versículo 22 menciona que la gente está preocupada de qué comer, beber o vestir, y así hacer pasar el tiempo. Todos saben que es más importante la vida que lo que debe comer. Si Dios es quien nos ha dado la vida, entonces ¿cómo Dios no se va a preocupar de nuestras necesidades? Nuestra vida nos lo ha dado Dios. Por eso Dios nos sostiene, por eso vivimos.
Los que han comprendido esto no se preocupará de qué comerá. Todos saben que el cuerpo es más importante que la vestimenta. Si Dios es el que nos ha dado este cuerpo importante, ¿cómo no se preocupará de cómo cubrirlo? Si Dios es el que nos ha dado este cuerpo, Él se va a preocupar de cubrirlo, de cuidarlo. Por eso los que han comprendido esta verdad no se angustiarán de qué vestirán y servirán a Dios bien. Porque Dios es el que nos creó, también nos dará de comer. Dios es el que nos dio el cuerpo y por eso nos dará lo que necesitamos para cubrirlo. Por eso nosotros debemos creer en el Señor y seguir por fe. Habla acerca del cuervo en el cielo. Dice, no siembra ni cosecha, ni acumulan comida en el granero, pero Dios le da de comida. Dios ha preparado hasta la comida para los pájaros. Entonces, Dios ¿no nos dará a sus fieles, a sus hijos, lo que necesite para comer o vestir a sus hijos? En Mateo 6:26 dice que mira los pájaros en el cielo. Los pájaros tienen que estar volando en el cielo para poder buscar la comida. Significa que tiene que esforzarse para conseguir comida. Los hombres también, si trabajan esforzadamente como los pájaros, Dios le dará la comida preparada. En el versículo 25 dijo, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por eso no hay nada que puede hacer por mucho preocuparse, afanarse. Y Dios tiene que autorizar para que se pueda hacer. Por eso no tiene de qué afanarse. Y si asegura su fe y hace lo que tiene que hacer, Dios proveerá todo lo necesario. Dejando en las manos de Dios todo el resultado, debe aprender a contentarse con lo que Dios le da. En el versículo 27 dice, mirad los lirios del campo. Y aunque la vestimenta de Salomón fuera esplendorosa, que no es tan linda como los lirios. Lirio tiene fragancia y vida, pero la ropa de Salomón no tiene fragancia ni vida. Y aunque fuera la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, si así viste Dios hermosamente, significa, si Dios es el que nos ha dado este precioso cuerpo, ¿cómo Él no nos cubrirá ni nos cuidará? Si cuidamos nuestra fe muy bien, Dios también cubrirá con lo mejor nuestro cuerpo. Los lirios también trabajan arduamente. Sube la savia de la raíz hacia los tallos. De los tallos envía a las hojas.
de las hojas produce a través de la luz oxígeno. Y después lo vuelve a pasar a la raíz toda la proteína formadas. Por eso el hombre también, si hace sus cosas arduamente que tiene que hacer, tendrá comida y vestidura. En el versículo 29 dice que los fieles no se afanen por lo que han de comer o beber. Porque Dios dice que sabe todo lo que el fiel necesita. Aunque no pida, sabe qué necesidad tiene. Pedir comida y vestido es lo que piden los gentiles y no los fieles creyentes. Dice en el versículo 31 que primeramente, solamente busque primeramente el reino de Dios, entonces todo le será añadida. Lo que el fiel creyente debe pedir es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es pedir por su soberanía. Que pida su justicia significa pedir a Dios por lo correcto, lo justo. Lo justo debe ser buscada en la Biblia. Lo justo también debe ser buscada a través del Espíritu Santo. También a través de la conciencia espiritual. Entonces dijo, todas estas cosas les serán añadidas. Todo esto es la comida y el vestimenta. Si el fiel busca el reino de Dios y su justicia, significa que le serán añadidas la comida y la vestimenta. Por eso el fiel creyente no se debe afanarse por estas cosas, sino solamente buscar el reino de Dios y su justicia, que Dios le llenará todas las necesidades para que pueda sobrevivir en este mundo. Entre los versículos 32 al 34, dijo, provéanse de bolsas que no se desgasten. Dijo, mi rebaño pequeño, no tenga miedo. Este pequeño rebaño, hay muchos que van por caminos anchos, pero pocos los que van por sendas angostas. Los que van por sendas angostas son los que buscan el reino de Dios y su justicia. Son los que viven acorde a la palabra de Dios, obedecen y cuidan la fe. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo de que si le faltara comida o vestimenta. Porque dijo que el Señor goza de darle el reino de Dios a ellos. Porque Dios se alegra de esta clase de personas. Le dará poder y cuidado hasta llegar al hogar. Dice en el versículo 33, vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsa que no se desgasten. Aquí los bienes, está hablando de propiedades, libertad y vida. Nuestra vida, cuerpo, bienestar y riqueza.
Significa que hay que sacrificar todo esto y preparar una bolsa que no se desgaste. Señala la bolsa que no se desgasta, es una bolsa espiritual. Esta bolsa contiene comida necesaria para supervivencia. Es una bolsa donde ponen justo lo necesario para la sobrevivencia. Preparar lo que el espíritu necesita es preparar la bolsa para que no se desgaste. Y para preparar esto, hay que vender los bienes y ponerlo en caridad. Hacer caridad es compartir con las personas pobres. Por eso es gastarlo en lo más necesario. Usar lo necesario como Dios manda para el Señor debe ser usado. Todo lo que tenga hay que sacrificar, siguiendo la palabra de Dios y al Señor. Y hay que preparar una bolsa que no se desgaste, que pueda contener el espíritu que va creciendo. Dice que un tesoro inagotable hay en el cielo. Y preparar una bolsa que no se desgaste así es acumular tesoro en el cielo. Como se trata de una vida renacida en crecimiento, el ladrón no puede robarle, tampoco ser comido por la polilla. Este tesoro inagotable es lo mismo que las 2 monedas de la viuda y los aceites de la viuda de Sarepta, que no cesa de dar aceite y harina. Significa que esta bolsa que no se desgaste sale eternamente lo necesario para nuestra vida. En el versículo 34 dice, si acumula tesoro en el cielo, dice que el corazón también estará allí. Por eso es aquel que tiene el corazón puesto en el cielo, que su corazón lo tiene allá. Que el reino de Dios se forma en su corazón. Entre los versículos 35 al 48, dijo que esperen el regreso del Señor. En el versículo 35 dijo, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. El regreso del Señor hay que prepararlo, ha hablado a través de la parábola. Que tengan la ropa ajustada, con el cinto ajustado, significa que se debe reprender, tratarse a sí mismo. Que lleve una vida acondicionada. Es lo contrario a una vida de libertinaje. Dijo, con la luz encendida, es la luz que emana de una vida renacida. Que encienda la luz, está hablando de usar el espíritu renacido. El espíritu renacido sale a través del corazón. Y toda su alma se ilumina, así también el cuerpo. Por eso puede caminar en medio de la luz.
Pero aquel que tiene egoísmo en su corazón, esa luz se oscurecerá. Por eso el fiel creyente siempre debe mantener la vida renacida iluminada. Debe vivir guiado por la palabra y preparar la venida del Señor. En el versículo 36, dijo que pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta, tan pronto como llegue y toque. Este dueño señala al Señor Jesús. ¿Por qué habrá comparado a Jesús como el Señor que vuelve de un banquete de boda? Porque este banquete de boda es festivo para alegrarse con los novios. Por eso cuando venga Jesús de nuevo, que se sentirá gozoso y contento para recibir a las novias que son fieles a Él. Por eso nosotros los cristianos, los fieles, debemos estar preparados y despiertos para cuando venga el novio recibirlo inmediatamente. Entonces, ¿cómo debemos preparar para recibir al novio? Primeramente debemos estar despiertos sin dormir. Segundo lugar, debemos tener ajustada la ropa con el cinto. Es decir, preparado, condicionado. En tercer lugar, debe tener la lámpara encendida. Aunque haya tribulación y persecución, si soporta todo esto hasta que venga el Señor, cuando venga el Señor lo recompensará. Cuando Jesucristo vuelva de nuevo, los fieles deben esperar así. Si verlo con las lámparas encendidas y preparadas, se alegrará el Señor muchísimo ver a todos sus fieles así. Dijo, Él mismo se pondrá a servirles. Esto es que va a sentar a los creyentes en los altares gloriosos. Está diciendo que les dará alabanza, honor y corona de vida. Significa que hará una mesa delante de los enemigos. En el 38 dice, ¿quién es la persona bendecida? La primera mañana habla de 3 a 9. Madrugada 3 de la mañana. ¿Es fácil estar despierto a la noche temprana? Pero no a la 1 o 2 de la mañana de la madrugada. La noche trata de tribulación. Aún en esta noche de tribulación, bendito es aquel que tiene la luz encendida en medio de esta tribulación. Nosotros no sabemos cuándo el Señor volverá, porque Dios no lo hizo saber. No sabemos cuándo vendrá. En Mateo 24, 42 al 44, dijo que vendrá como ladrón. La venida de Jesucristo también será así de repente.
Por eso debemos esperarlo despierto. Por eso el fiel creyente nunca debe descuidar su alerta. Debe tener ajustado el cinturón. Como el siervo que espera al Señor de que regrese del banquete de la boda con la lámpara encendida, debemos esperar todos los días la venida del Señor. Pedro preguntó, escuchando esta parábola, le preguntó, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Y Jesús les dijo, dice en el versículo 42, que sea como un buen mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo. Si hablamos, está diciendo acerca de la sabiduría espiritual que viene del Espíritu Santo. Esta verdad es usar la guía del Espíritu Santo. Los siervos de esta casa son el pueblo escogido. Y la comida es la palabra de Dios. Dijo que es bendecida aquel que reparte alimento espiritual a los fieles en este tiempo final. Que reparte según el tiempo. Que en cada momento necesario hay que darle la palabra necesaria. A los angustiados, palabra acorde a esa angustia. A los que están en prueba, palabra que vaya acorde a esta situación. Y debe proveerle de la fuerza necesaria para vencer. Dijo en el versículo 43, dichoso el siervo. Es bendecido la persona que puede ser usado como instrumento de Dios en este movimiento evangelístico. Porque en este momento puede guardar hasta su propia salvación. En el versículo 44 dijo, pondrá a cargo de todos sus bienes. Al que tiene la lámpara encendida, aquel que repartió comida a los siervos de ese lugar. Estas personas están crecidas. Significa que el Señor les pondrá a cargo mucho más desde el cielo. En el versículo 45, hubo personas que pensaban que la llegada del Señor iba a ser más tarde. Por eso pegaba a los siervos y perseguían a los fieles. Y llevaban vida en este mundo. Estas personas, cuando venga el Señor de repente, serán reprendidos y serán castigados severamente. La imposición que condena a los incrédulos, la condena es el infierno para los incrédulos. En 1 Corintios 3:15 dijo que también es obra consumida por la llama, él sufrirá pérdida.
En el versículo 47 dice que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, también recibirá muchos golpes. Pero al que no la conoce la voluntad y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Al que más se le ha dado, más se le pedirá. Pero al que se le ha dado poco, también se le pedirá poco. Entre los versículos 49 al 53 habla de Jesús que vino para dar fuego. Fuego es la palabra de Dios. Tirar el fuego habla de la expansión de la palabra y el cumplimiento de la obra salvífica. Donde está encendido el fuego, está consumando la obra de la salvación. Fuego es fuego purificadora, señala eso. Si todas las personas quieren ser salvos, significa ¿qué más podré pedir? El significado de yo tendré bautismo señala el sacrificio que Jesucristo padecerá en la cruz. Jesucristo tiene la obligación, la responsabilidad de sufrir en la cruz para salvar a la humanidad. Por eso dijo que es el bautismo que él debía recibir. A partir del versículo 51, como el fuego es caído sobre la tierra, donde entra el Evangelio habrá guerra. Porque habrá gente que después de escuchar el Evangelio se apartará del pecado. Y también habrá quienes sigan al diablo y se apartará de la verdad contrariando el Evangelio. Por eso habrá guerra y pelea. Por eso se enfrentarán el padre contra su hijo, la hija contra la madre, la suegra contra nuera. Del 54 al 56 dijo que discierna esta generación. En la tierra de Judea, cuando se levanta una nube en el occidente, va a llover. Y cuando sopla el viento del sur, dice que va a haber calor. Los judíos, sabiendo discernir estas señales, como no podían discernir las señales de esta generación, Jesús les reprendió. Hoy día también en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis hay muchas señales de los últimos tiempos. Por eso nosotros debemos darnos cuenta que el Señor está pronto a venir. Debemos preparar muy bien su venida. Del versículo 57 al 59, habla acerca del castigo y arrepentimiento. Jesús le reprende a los judíos, a los fariseos, de no poder juzgar por lo correcto. Lo correcto es correcto. Y lo incorrecto es incorrecto. Hay que hacer así.
Porque si no lo hace así es como hacer el mal. Cuando haya pelea entre los hermanos, también procurará reconciliarse con él en el camino. Porque hay muchos magistrados que andan por la calle. No debe caer los creyentes en juicio. Este significado significa que no peque en los lugares donde hay juicio. El que quiere acusar siempre tiene remordimiento. La conciencia trabaja contraria cuando siente remordimiento. Cuando esté presente ante el juicio, siente remordimiento por cometer el pecado. El juez señala la ley. El alguacil es el poder del mundo. Que lo pueda encarcelarlo, la cárcel es la tiniebla del mundo espiritual. Cuando el fiel peca, se encuentra con la tiniebla espiritual. No tiene libertad y sufre. Se vuelve carcelaria. Hoy en el último versículo, le dijo, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Jori es una palabra hebrea, es un signo monetario. Es la moneda más pequeña del sistema monetario romano. Por eso aquel que por pecar ha caído en la tiniebla espiritual, debe pagar hasta el último centavo para salir de esa cárcel. ¿Que pague hasta el último centavo? Está diciendo que debe arrepentirse hasta lo más pequeño. Por haber pecado que se encuentre con la tiniebla espiritual. Si no hay un arrepentimiento sincero, no podrá salir de allí. No debe arrepentirse solo con palabra, sino debe pagar por el precio de todo el pecado. Si debe arrepentirse hasta no dejar ningún centavo, tiene que estar preparado para poder sacrificar todo. Esto es un verdadero arrepentimiento. Porque aquel que se ha arrepentido verdaderamente no volverá a pecar lo mismo. Así concluimos con la clase número 12 de Lucas. Muchas gracias.